La propuesta más audaz y al mismo tiempo más rigurosa que Rudolf Steiner presentó a la humanidad a principios del siglo XX, cuando la división entre religión y ciencia parecía haberse convertido en un abismo insalvable en el que cada lado reclamaba autoridad sobre dominios completamente separados, creando una situación en la que las personas se veían obligadas a elegir entre una fe que requería suspender el pensamiento crítico y aceptar dogmas sin cuestionamientos, o una ciencia materialista que ofrecía rigor metodológico, pero negaba por completo las dimensiones espirituales de la realidad. Al tratar la conciencia como un mero epifenómeno de los procesos cerebrales, fue no intentar reconciliar estas posiciones opuestas a través de un compromiso que diluiría a ambas, sino que propuso un tercer camino que llamó ciencia espiritual o antroposofía, que no es una fe ciega que requiere la aceptación de revelaciones externas sin verificación personal, ni es una ciencia fría limitada solo a lo que se puede medir a través de instrumentos físicos, sino que es un método riguroso de investigación que aplica la disciplina del pensamiento científico a dimensiones de la realidad que trascienden el mundo físico mensurable, desarrollando capacidades de percepción que permiten la observación directa de los fenómenos espirituales con la misma claridad y objetividad que los sentidos físicos permiten la observación de los fenómenos materiales, no a través de la aceptación ciega de lo que otros dicen. Sobre mundos espirituales, sino mediante el desarrollo de las propias capacidades de percepción suprasensible que, cuando se entrenan adecuadamente, brindan acceso directo a realidades que son invisibles a la percepción sensorial ordinaria, pero que son tan reales y objetivas como el mundo físico, que tiene sus propias leyes y estructuras que pueden investigarse sistemáticamente a través de métodos que, aunque diferentes de los métodos de la ciencia física, siguen siendo rigurosos y verificables. Aceptación por parte de autoridades externas, pero puede basarse en la experiencia directa y la verificación personal, lo que lo hace tan confiable como el conocimiento científico convencional, que también se basa en observaciones y experimentos, que pueden ser repetidos por cualquier persona que tenga la capacitación adecuada y el equipo necesario, lo que revela que la diferencia fundamental entre la ciencia física y la ciencia espiritual no es que una es objetiva, mientras que la otra es subjetiva, sino que cada una investiga diferentes dimensiones de la realidad, utilizando instrumentos apropiados para los dominios que se estudian, y que para investigar el mundo físico, los instrumentos físicos, como telescopios y microscopios, son apropiados, pero para investigar los mundos espirituales se desarrollan los instrumentos necesarios. Capacidades de percepción suprasensible que no se pueden comprar, pero que deben cultivarse a través de una rigurosa disciplina de entrenamiento, que Steiner describió con precisión en obras como Cómo obtener conocimiento de los mundos superiores, brindando instrucciones prácticas que cualquiera puede seguir independientemente de su trasfondo religioso o filosófico, demostrando que el acceso al conocimiento espiritual no es privilegio de los elegidos, ni requiere conversión a creencias particulares, sino que es una posibilidad abierta para cualquier ser humano que esté dispuesto a hacer el trabajo necesario de desarrollar capacidades latentes que todos poseen, pero que la mayoría nunca cultiva, permaneciendo limitadas a las percepciones sensoriales ordinarias, asumiendo erróneamente que estas son las únicas formas de conocer la realidad, cuando en realidad son puertas de entrada más obvias, pero no únicas, al conocimiento sobre la naturaleza de la existencia, que es mucho más vasta y más compleja de lo que los sentidos físicos pueden revelar, incluidas las dimensiones espirituales que, aunque invisibles a los ojos físicos, son perceptibles para las capacidades desarrolladas de clarividencia, que no es un don misterioso concedido arbitrariamente, sino una capacidad que puede cultivarse sistemáticamente a través de prácticas que Steiner describió en detalle, sin ocultar nada, pero ofreciendo instrucciones completas a cualquiera que tenga seriedad en el conocimiento. Propósito y paciencia para trabajar a través de años de desarrollo gradual, que no se puede apresurar porque implica transformaciones profundas de la conciencia que requieren tiempo para integrarse adecuadamente, sin crear desequilibrios que surgirían al forzar desarrollos más allá de velocidades que el organismo total puede absorber sanamente. Demostrar que aunque la ciencia espiritual es posible para todos, no es fácil, requiere dedicación y disciplina comparable a la requerida para dominar cualquier campo complejo de conocimiento, ya sea matemáticas avanzadas o interpretación musical de alto nivel, que también requiere años de práctica sistemática antes de lograr el dominio. Revelar que la facilidad no es ser. El literario de validez es que las cosas más valiosas a menudo también son más difíciles de lograr, lo que requiere inversiones significativas de tiempo y esfuerzo, que pocos están dispuestos a hacer,
prefiriendo gratificaciones inmediatas que son accesibles sin trabajo, pero que tampoco tienen un valor profundo o duradero que se obtiene solo a través de desarrollos que requieren dedicación sostenida durante largos periodos, lo que demuestra que la ciencia espiritual de Steiner no es para diletantes que desean experiencias espirituales emocionantes sin realizar el trabajo de desarrollo necesario, sino para buscadores serios que reconocen que el verdadero conocimiento sobre las dimensiones más profundas de la realidad vale cualquier esfuerzo. Necesario lograrlo, no conformándose con creencias de segunda mano, sino queriendo verificar directamente a través de la propia experiencia verdades sobre la naturaleza de la existencia que las religiones solo proponen como dogmas y que la ciencia materialista niega por completo, dejando un vacío que la ciencia espiritual llena, ofreciendo un camino que combina el rigor de la ciencia con la apertura a dimensiones espirituales, que son negadas por el materialismo, pero que son afirmadas por todas las tradiciones espirituales auténticas, aunque a menudo están oscurecidas por capas de dogmas y supersticiones acumuladas durante siglos que dificultan para que las personas modernas que han sido entrenadas en pensamiento crítico acepten afirmaciones que no pueden verificar personalmente, creando la necesidad de un enfoque que mantenga el rigor intelectual y al mismo tiempo reconociendo la legitimidad de las dimensiones que trascienden la materia física, revelando que Steiner no estaba tratando de crear una nueva religión, que requeriría una fe ciega, ni estaba rechazando la ciencia, sino que estaba expandiendo el método científico para incluir la investigación de dimensiones que la ciencia convencional excluye en principio, no porque estas dimensiones no existan, sino porque los instrumentos y métodos de la ciencia física no son adecuados para detectarlas, lo que requiere el desarrollo de nuevos instrumentos que sean capacidades humanas de percepción suprasensible, que, cuando se desarrollan adecuadamente, permitan observaciones tan objetivas y verificables como sea posible. Observaciones físicas que demuestran que la objetividad no requiere materialidad y que es posible tener conocimiento objetivo sobre realidades que no son materiales cuando se desarrollan instrumentos apropiados de percepción que permiten a múltiples observadores independientes verificar las observaciones de los demás, así como múltiples científicos pueden verificar experimentos físicos, cuando cada uno tiene el equipo apropiado y la capacitación necesaria para llevar a cabo observaciones. Philip Wentz. Revelar que la verificación intersubjetiva, que es un criterio de objetividad científica, también es posible en la ciencia espiritual, cuando múltiples investigadores que han desarrollado las capacidades necesarias comparan observaciones y descubren que hay acuerdo en aspectos esenciales, incluso cuando los detalles pueden variar dependiendo de los desarrollos particulares de cada observador, así como las observaciones científicas físicas también varían en precisión, dependiendo de la calidad de los instrumentos y la habilidad de los observadores, pero aún así convergen en aspectos fundamentales cuando las observaciones se hacen adecuadamente, lo que demuestra que la ciencia espiritual no es arbitraria ni puramente subjetiva, sino que tiene su propia objetividad basada en estructuras reales de mundos espirituales que existen independientemente de las opiniones individuales y que pueden investigarse sistemáticamente, revelando leyes y patrones que gobiernan estos dominios, así como la ciencia física revela leyes que gobiernan el mundo material, demostrando que el universo es mucho más ordenado e inteligible, que el materialismo supone no estar dividido en un dominio físico que se rige por leyes y un dominio espiritual que es caótico o arbitrario, sino ser una totalidad unificada donde todas las dimensiones, desde el material más denso hasta el espiritual más sutil, se rigen por leyes que pueden conocerse a través de métodos apropiados de investigación que para las dimensiones físicas son métodos de ciencia convencional, y para las dimensiones espirituales son métodos de ciencia espiritual que Steiner desarrolló a través de décadas de investigación rigurosa, no inventando arbitrariamente, sino descubriendo a través de una observación cuidadosa, tal como los científicos físicos descubren en lugar de hacerlo. Inventar leyes de la naturaleza que existen independientemente de si son conocidas o no, lo que revela que Steiner no estaba proponiendo fantasías subjetivas, sino que informaba observaciones de realidades que existen objetivamente y pueden ser verificadas por otros que desarrollan capacidades apropiadas de percepción, lo que demuestra que la ciencia espiritual es una extensión legítima de la actitud científica a dominios que la ciencia convencional excluye, no por razones empíricas, sino por presuposiciones filosóficas materialistas que suponen sin justificación que solo la materia física es real
y que todo lo demás es una ilusión o epifenómeno. De existencia independiente, son solo productos de procesos cerebrales que son los únicos generadores de conciencia, según una visión materialista que no tiene evidencia convincente para esta afirmación, siendo de hecho contradicha por múltiples líneas de evidencia, incluyendo fenómenos de experiencias cercanas a la muerte, donde las personas reportan conciencia de eventos que sucedieron mientras los cerebros eran completamente no funcionales según mediciones médicas, lo que sugiere que la conciencia no depende de un cerebro que funcione, sino que puede operar independientemente, al menos en ciertas condiciones, lo que revela que el materialismo no es una conclusión inevitable de la evidencia científica, sino que es una elección filosófica que excluye en consideración de principio de evidencia que contradice presuposiciones materialistas, creando ciencia que está artificialmente limitada por dogmas filosóficos que no se basan en evidencia empírica, sino en compromisos metafísicos que no se reconocen como tales presentados como si fueran conclusiones neutrales de la investigación científica, cuando en realidad son presuposiciones que determinan de antemano lo que se aceptará como evidencia válida, creando circularidad, donde solo la evidencia que confirma el materialismo se considera legítima, mientras que la evidencia que sugiere dimensiones no materiales se descarta como no científica, no porque no pasa pruebas empíricas, sino porque viola presuposiciones filosóficas que fueron adoptadas antes de que comenzara la investigación, demostrando que la ciencia convencional no está tan libre de presuposiciones como parece, tiene sus propios dogmas que no son cuestionados, pero que limitan severamente lo que puede investigarse y lo que puede aceptarse como real, revelando la necesidad de una ciencia que esté genuinamente abierta a investigar cualquier dimensión de la realidad que pueda existir, sin excluir en principio posibilidades que contradicen el materialismo, permitiendo que la evidencia determine las conclusiones en lugar de forzar la evidencia, ajustarse a las conclusiones que se adoptaron de antemano, demostrando que la ciencia espiritual de Steiner es en realidad más científica que la ciencia materialista en el sentido de estar más abierta a seguir la evidencia a donde quiera que conduzca sin imponer limitaciones arbitrarias, basadas en dogmas filosóficos que no tienen justificación empírica. Revelar que el camino entre lo invisible y lo real que Steiner propuso no es un compromiso que diluya ambos lados, sino una síntesis que trasciende las limitaciones de ambos, manteniendo el rigor de la ciencia, al tiempo que amplía el alcance de la investigación para incluir dimensiones espirituales que son tan reales como las dimensiones físicas, simplemente operando de acuerdo con diferentes principios que requieren diferentes métodos de investigación, pero que siguen siendo métodos rigurosos y sistemáticos, que no se basan en una fe ciega ni en una especulación arbitraria, sino en una cuidadosa observación y verificación a través de múltiples observadores independientes que han desarrollado las capacidades necesarias, demostrando que el despertar que Steiner propuso no es un despertar místico que trasciende la razón, sino un despertar de las capacidades perceptivas que complementan la razón al expandir lo que se puede conocer mediante la adición de nuevos instrumentos de investigación, que son capacidades humanas latentes que esperan ser desarrolladas a través de una capacitación adecuada, que cualquiera puede realizar si tiene seriedad en sus conocimientos. Propósito y voluntad de trabajar a través de años de desarrollo gradual que no ofrecen gratificaciones inmediatas, pero que eventualmente abren puertas a dimensiones de la realidad que permanecen cerradas para aquellos que dependen solo de percepciones sensoriales ordinarias, limitándose a conocer solo la superficie de la existencia, sin nunca penetrar en las profundidades donde operan las verdaderas causas y donde residen significados reales, esperando ser descubiertos por aquellos que tienen el coraje de desarrollar las capacidades necesarias para percibirlos, revelando que la ciencia espiritual no es para todos, en el sentido de que no todos harán el trabajo necesario, pero es para todos en el sentido de que es posible. Está abierto a cualquier persona, sin importar antecedentes o creencias previas, demostrando la democratización del conocimiento espiritual, que antes estaba reservado para iniciados de escuelas de misterios, pero que Steiner hizo accesible a cualquiera que esté dispuesto a trabajar, siendo este uno de los aportes más revolucionarios que hizo a la humanidad, al no guardar secretos, sino compartir abiertamente métodos, a través de los cuales se puede alcanzar el conocimiento espiritual, permitiendo a cada persona verificar por sí mismo verdades que las religiones solo proponen como dogmas y que las ciencias materialistas niegan por completo, creando una situación donde por primera vez en la historia moderna el conocimiento espiritual puede basarse en información directa,
experiencia y verificación personal, en lugar de depender de autoridades externas o la aceptación ciega de revelaciones que no pueden ser cuestionadas, lo que revela ese punto medio entre la fe ciega y la ciencia. Lo que Steiner propuso es en realidad la trascendencia de ambos a través de una síntesis que mantenga lo mejor de cada enfoque, combinando el rigor intelectual de la ciencia con la apertura a las dimensiones espirituales de la religión, creando un camino que sea simultáneamente racional y espiritual, sin sacrificar ninguno a favor del otro, sino integrando ambos en un enfoque unificado que reconozca que la realidad es más vasta de lo que permite el materialismo y más ordenada de lo que el misticismo irracional supone como una totalidad integrada que puede conocerse a través de métodos que son apropiados para diferentes dimensiones, cada uno de los cuales requiere instrumentos específicos, pero todos son parte de un proyecto unificado de comprensión de la naturaleza completa de la religión. Existencia que incluye aspectos visibles e invisibles, ambos igualmente reales e importantes para el cuadro completo que solo puede surgir cuando todas las dimensiones se investigan a través de métodos que son rigurosos y verificables, no dependiendo de creencias subjetivas, sino basados en observaciones que pueden ser repetidas y verificadas por múltiples investigadores, lo que demuestra que la ciencia espiritual no es fantasía ni especulación, sino que es una investigación seria de las dimensiones de la realidad que existen objetivamente y pueden conocerse mediante el desarrollo apropiado de capacidades que permiten la percepción directa, no aceptando lo que otros dicen, sino viendo por uno mismo y verificando a través de la propia experiencia. Verdades que solo pueden ser conocidas por aquellos que hacen el trabajo necesario de desarrollar instrumentos de percepción, que son capacidades humanas latentes, esperando ser cultivadas, revelando que el despertar que menciona Thump no es un despertar emocional ni una conversión religiosa, sino que es el despertar de capacidades de percepción que expanden lo que se puede conocer, permitiendo a una persona operar en múltiples dimensiones percibiendo simultáneamente los aspectos físicos y espirituales de la realidad, entendiendo cómo se relacionan en una totalidad integrada, que es la verdadera naturaleza de la existencia, trascendiendo las divisiones artificiales entre materia y espíritu que han sido creadas por las limitaciones de las formas convencionales, de saber que se centran exclusivamente en una dimensión, ignorando otras no porque no existan, sino porque los instrumentos y métodos convencionales no son adecuados para detectarlas, requiriendo el desarrollo de nuevos instrumentos que son capacidades humanas de percepción suprasensible, que cuando se desarrollan adecuadamente revelan dimensiones de la realidad, que siempre han estado presentes pero que eran invisibles para la percepción ordinaria, permaneciendo desconocidas no porque sean irreales, sino porque no se habían desarrollado las capacidades necesarias para percibirlas, demostrando que la invisibilidad no implica irrealidad, siendo muchas cosas reales invisibles para los sentidos físicos, como las ondas de radio y los rayos X, que son completamente reales incluso cuando no pueden verse directamente. Requieren instrumentos especiales para ser detectados, así como las dimensiones espirituales requieren instrumentos especiales, que son capacidades de percepción desarrolladas que pueden cultivarse a través de métodos que Steiner describió con precisión. Ofrecen un camino práctico que cualquiera puede seguir si tienen sinceridad de búsqueda y dedicación para trabajar pacientemente a través de años desarrollando capacidades que transforman completamente la experiencia de vivir, revelando dimensiones de existencia que antes eran desconocidas, pero que una vez descubiertas se vuelven tan obvias y reales como el mundo físico que siempre ha sido percibido a través de los sentidos ordinarios, demostrando que la ciencia espiritual no agrega fantasías a la realidad, pero revela aspectos de la realidad que siempre existieron, pero que eran imperceptibles debido a las limitaciones de los instrumentos de percepción que se estaban utilizando, revelando que la expansión de las capacidades perceptivas expande lo que se puede saber sobre la realidad, que es mucho más amplia de lo que supone el materialismo. Incluye dimensiones espirituales que son tan reales y objetivas como las dimensiones físicas, solo requiere diferentes instrumentos para ser percibidos, revelando la totalidad de la realidad que incluye tanto aspectos que se perciben fácilmente a través de los sentidos ordinarios, como aspectos que requieren capacidades desarrolladas de percepción suprasensible, ambos siendo parte de un continuo unificado que es existencia completa, no dividido en dominios separados, sino una totalidad integrada donde todas las dimensiones se interpenetran e influyen entre sí, creando una complejidad que solo puede entenderse cuando todas las dimensiones se investigan a través de métodos apropiados, revelando que ni la fe ciega ni la ciencia. Los fríos son adecuados de forma aislada,
Pero esa síntesis que combina el rigor de la ciencia con la apertura a las dimensiones espirituales crea un enfoque que es capaz de hacer justicia a la completa complejidad de la realidad que trasciende lo que cualquier enfoque unilateral puede capturar, demostrando que el término medio que Steiner propuso es, de hecho, despertar a la totalidad de las posibilidades humanas de conocimiento que incluyen tanto capacidades racionales como intuitivas, siendo ambas necesarias para una comprensión completa que no se puede lograr mediante el uso de solo la mitad de los instrumentos disponibles, sino que requiere la integración de todas las capacidades en un enfoque unificado, que es el sello de la espiritualidad. Ciencia que Steiner desarrolló como un camino práctico que cualquier persona puede seguir si tiene el coraje de cuestionar las limitaciones de los puntos de vista convencionales y la voluntad de desarrollar capacidades que expandan los límites de lo que se puede conocer, revelando que el despertar mencionado en el pulgar no es un evento único, sino un proceso gradual de expansión progresiva de la conciencia a través del desarrollo de capacidades que hacen progresivamente más dimensiones de la realidad accesibles para la percepción directa, permitiendo a una persona operar conscientemente en múltiples niveles simultáneamente, integrando el conocimiento de todas las dimensiones en una comprensión unificada, que es el objetivo final de la ciencia espiritual, demostrando que el camino entre lo invisible y lo real no es un compromiso que satisfaga a nadie, sino una trascendencia que ofrece más que cualquier enfoque unilateral. Proporcionar revelación de que Steiner no estaba proponiendo un retorno a formas premodernas de conocimiento, ni estaba rechazando los logros de la ciencia moderna, sino que estaba proponiendo una evolución de la ciencia que mantiene el rigor al tiempo que amplía el alcance al incluir dimensiones que la ciencia convencional excluye. Crear una ciencia que sea genuinamente completa, capaz de investigar todas las dimensiones de la realidad a través de métodos apropiados, demostrando que ni la fe ciega ni la ciencia fría, sino el despertar a través del desarrollo de capacidades que expanden la percepción, es el camino que Steiner propuso como solución al dilema moderno de elegir entre religión y ciencia, revelando que la elección forzada es falso porque hay una tercera vía que trasciende a ambos a través de la síntesis que mantiene lo mejor de cada enfoque, creando una ciencia espiritual que es simultáneamente rigurosa y abierta a dimensiones que trascienden la materia, demostrando que el despertar es el camino entre lo invisible y lo real, haciendo lo invisible progresivamente más visible a través del desarrollo de capacidades que expanden los límites de la percepción, revelando que la realidad es mucho más vasta de lo que las apariencias sugieren, incluyendo dimensiones espirituales que son tan reales como las dimensiones físicas, esperando ser descubiertas por aquellos que hacen el trabajo de despertar capacidades latentes que todos poseen, pero que la mayoría nunca desarrolla, quedando limitadas, erróneamente, a las percepciones ordinarias, asumiendo que estos son la totalidad de lo que se puede conocer, cuando en realidad son solo el comienzo de posibilidades que se abren cuando se desarrollan, capacidades revelando que la ciencia espiritual de Steiner es una invitación al despertar pleno de los potenciales humanos para saber demostrando que ni la fe ciega ni la ciencia fría están despertando sino a medias. La aplicación práctica más inmediata y transformadora que la comprensión de Steiner sobre la ciencia espiritual ofrece a la persona moderna que navega por el mundo contemporáneo, donde la división entre ciencia y espiritualidad crea una fragmentación dolorosa que obliga a elecciones imposibles entre el intelecto y la intuición, entre la razón y la fe, entre la cabeza y el corazón. No solo es un marco teórico interesante, sino que es un camino concreto de desarrollo que puede iniciarse inmediatamente a través de prácticas simples que expanden gradualmente las capacidades de percepción, revelando progresivamente más dimensiones de la realidad que siempre estuvieron presentes, pero que eran imperceptibles debido a las limitaciones de la conciencia ordinaria, lo que demuestra que no es así. Es necesario aceptar las afirmaciones de Steiner basadas en su autoridad, pero que cada persona puede comenzar prácticas y verificar a través de su propia experiencia si los métodos producen los resultados prometidos, descubriendo a través de la experimentación directa que la expansión de la conciencia es posible y que dimensiones que antes eran invisibles se vuelven progresivamente accesibles a medida que se desarrollan las capacidades a través de ejercicios que Steiner describió, comenzando con prácticas básicas de concentración que fortalecen la capacidad de enfocar la atención voluntariamente, sin ser arrastrados por el flujo automático de pensamientos y asociaciones que normalmente dominan la conciencia, manteniéndolo a uno atrapado en patrones habituales de percepción y pensamiento,
que limitan lo que se puede conocer porque solo permiten el acceso a aspectos de la realidad que encajan en los marcos establecidos, excluyendo todo lo que contradiga o trascienda las categorías convencionales, creando la necesidad de desarrollar una flexibilidad mental que nos permita considerar posibilidades que están más allá de lo que se conocía anteriormente, lo que demuestra la importancia de desarrollar una conciencia metacognitiva que permita reconocer cómo están operando los propios procesos de pensamiento y percepción, identificando patrones y limitaciones que normalmente son invisibles, porque son lentes a través de los cuales se ve la realidad sin reconocer que hay lentes en funcionamiento, asumiendo erróneamente que lo que se ve es la realidad en sí misma, en lugar de ser una realidad filtrada a través de estructuras particulares de percepción y cognición que cada persona ha desarrollado a través de una historia única de experiencias y condicionamientos que han creado formas habituales de procesar la información que son eficientes para navegar en situaciones familiares, pero que también crean puntos ciegos que impiden el reconocimiento de aspectos de la realidad que no encajan en las categorías establecidas, revelan la necesidad de un trabajo consciente para ampliar los marcos a través de los cuales se interpreta la realidad, permitiendo que se reconozcan e integren más dimensiones en una comprensión que se vuelve progresivamente más completa y matizada a medida que se desarrollan capacidades a través de una práctica dedicada durante años, sin esperar resultados dramáticos inmediatos, pero reconociendo que los desarrollos genuinos se acumulan gradualmente a través de esfuerzos consistentes que eventualmente resultan en transformaciones significativas que, cuando se ven en retrospectiva, revelan que han sido viajes a través de múltiples pequeños pasos cada uno. Sentar las bases para la siguiente creación de una progresión que solo puede apreciarse cuando la distancia recorrida se considera en su totalidad, reconocer que, aunque cada paso individual puede parecer insignificante, crean cambios sustanciales en capacidades y comprensiones que transforman completamente la experiencia de vivir, revelando dimensiones que antes eran desconocidas, pero que una vez descubiertas se vuelven tan obvias que es difícil recordar cómo era vivir sin ser consciente de ellas, demostrando que el desarrollo de la conciencia es irreversible, en el sentido de que una vez que ocurren las expansiones, no es posible regresar completamente a estados previos de limitación, incluso cuando se intentan ignorar lo que se ha descubierto, porque el conocimiento que se ha integrado genuinamente transforma permanentemente las estructuras, a través de las cuales se percibe la realidad creando cambios que persisten, influyendo en todas las experiencias futuras de manera que demuestran que el verdadero aprendizaje se ha producido no simplemente adquiriendo información que puede olvidarse, sino transformando capacidades que cambian fundamentalmente lo que una persona es capaz de percibir y hacer, abriendo posibilidades que antes eran completamente inaccesibles porque no se habían logrado los desarrollos necesarios, revelando que la ciencia espiritual no se trata de acumular conocimientos teóricos, sino de desarrollar capacidades prácticas que amplían lo que se puede experimentar. Directamente transformar la vida desde una existencia limitada a la superficie de las apariencias para una vida que opera conscientemente en múltiples dimensiones, reconociendo profundidades que son invisibles a la percepción ordinaria, pero que son tan reales como los aspectos visibles, y de hecho son más fundamentales porque son causas de las cuales emergen los efectos físicos, demostrando que la comprensión completa de cualquier fenómeno requiere la investigación de todas las dimensiones, no solo los aspectos físicos mensurables, sino también los aspectos sutiles que operan a niveles que trascienden la materia densa, influyendo en las manifestaciones físicas de maneras que no son aparentes cuando solo se examina la superficie, sin penetrar en las profundidades donde residen las verdaderas causas reveladoras. Limitaciones de los enfoques que se centran exclusivamente en aspectos mensurables, asumiendo que estos son la totalidad de la realidad, cuando en realidad son meras manifestaciones de procesos que operan en múltiples dimensiones simultáneamente, que requieren investigación en todos los niveles si se quiere lograr una comprensión completa que demuestre la necesidad de una ciencia que sea genuinamente holística, que reconozca las interdependencias entre todas las dimensiones, en lugar de aislar artificialmente los aspectos físicos, como si pudieran entenderse completamente, independientemente de contextos más amplios que incluyan dimensiones inferiores. Es que aunque son invisibles para los instrumentos físicos, son perceptibles para las capacidades desarrolladas de percepción suprasensible, que Steiner demostró ser cultivables a través de métodos prácticos que cualquiera puede seguir si tienen la dedicación necesaria, revelando que la democratización del conocimiento espiritual que ofreció no es solo un ideal teórico,
sino que es una posibilidad real que puede verificarse a través de la experimentación personal, descubriendo que la expansión de Susan Under the Stone. La conciencia no es el privilegio de unos pocos, sino el potencial de todos esperando ser desarrollado a través de prácticas que son accesibles a cualquiera, independientemente de las circunstancias externas, porque solo requieren compromiso y voluntad internos para trabajar pacientemente a través de años desarrollando capacidades que transforman progresivamente la experiencia de vivir, revelando dimensiones que antes eran desconocidas, pero que una vez descubiertas, enriquecen la vida inmensamente al brindar perspectivas y recursos que no están disponibles cuando solo se conoce la dimensión física, demostrando el valor práctico de la ciencia espiritual, que no es solo la satisfacción intelectual de tener teorías interesantes, sino una transformación real de capacidades que permiten a uno navegar la vida con mayor sabiduría y efectividad, operando desde una comprensión más completa de la naturaleza de la realidad, que incluye aspectos tanto visibles como invisibles, siendo ambos necesarios para una imagen total, que solo emerge cuando se investigan todas las dimensiones a través de métodos reveladores apropiados, que ni la fe ciega ni la ciencia fría, sino el despertar a través del desarrollo de capacidades que expandan la percepción es el camino que Steiner propuso como una solución a la fragmentación moderna, ofreciendo una síntesis que trasciende las limitaciones de ambos enfoques unilaterales, creando la posibilidad de vivir de una manera integrada, que honre tanto el intelecto como la intuición, tanto la razón como la experiencia directa, tanto el análisis como la síntesis, reconociendo que todos son necesarios para una comprensión completa que no se puede lograr, privilegiando solo algunos instrumentos de conocimiento, con exclusión de otros que son igualmente válidos e importantes, demostrando que la totalidad que muchos buscan no proviene de elegir un lado sobre otro, sino que proviene de la integración de todas las capacidades en un funcionamiento unificado que utiliza cada una de ellas de manera apropiada. Reconocer que las diferentes situaciones requieren diferentes enfoques, sin un método único que sea adecuado para todas las circunstancias, pero existe la necesidad de desarrollar un repertorio completo de capacidades que se puedan aplicar de manera flexible, ya que los contextos específicos requieren demostrar que el dominio no proviene de dominar una habilidad exclusivamente, sino del desarrollo de múltiples capacidades y la sabiduría de saber cuándo usar cada una. En contextos limitados, revelando que el desarrollo integral que promueve la ciencia espiritual no es una especialización estrecha, sino una amplia expansión de todas las capacidades humanas, incluidos los aspectos racionales e intuitivos, tanto las capacidades analíticas como las sintéticas, ambas habilidades para centrarse en los detalles y ver imágenes más amplias, reconociendo que todas son necesarias para un funcionamiento completo que sirva al bienestar en todas las dimensiones de la vida. Demostrando que el camino entre lo invisible y lo real que propuso Steiner no solo es interesante filosóficamente, sino prácticamente transformador, ofreciendo posibilidades de vivir de maneras que integren todas las dimensiones del ser humano, en lugar de estar fragmentado. Entre los aspectos que se desarrollan y los aspectos que se descuidan, creando desequilibrios que son fuente de mucho sufrimiento en un mundo moderno, donde la especialización extrema ha resultado en personas altamente desarrolladas en áreas estrechas, pero subdesarrolladas en otras áreas, creando vidas ricas en algunos aspectos, pero pobres en otros, revelando la necesidad de un enfoque más equilibrado que cultive el desarrollo en todas las dimensiones. Reconociendo que la salud integral requiere plenitud, no solo competencia en aspectos particulares, todas las dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales, reconociendo que cada uno tiene necesidades que deben ser satisfechas si se quiere lograr el bienestar total, revelando que ni la fe ciega ni la ciencia fría, sino el despertar a la totalidad de los potenciales humanos a través del desarrollo de capacidades que expanden la percepción, permitiendo operar conscientemente en múltiples dimensiones simultáneamente. Es el camino que propuso Steiner, demostrando que el medio entre lo invisible y lo real no es un compromiso, sino una trascendencia que ofrece más de lo que cualquier enfoque unilateral puede proporcionar, revelando que la síntesis genuina no diluye, sino que enriquece, manteniendo las fortalezas de todos los enfoques, mientras trasciende las limitaciones de cada uno, creando posibilidades que no existen cuando se mantiene una sola perspectiva, demostrando que la integración es más poderosa que la separación y que la totalidad es más efectiva que la fragmentación, revelando que el despertar mencionado en el pulgar no es solo un eslogan, sino que es una descripción precisa
de lo que sucede cuando una persona desarrolla capacidades que expanden los límites de la percepción, haciendo lo invisible progresivamente más visible a través del cultivo de instrumentos de conocimiento que complementan los sentidos físicos, permitiendo el acceso directo a dimensiones que antes eran desconocidas, pero que son tan reales como el mundo material, esperando ser descubierto por aquellos que tienen el coraje de hacerlo. El trabajo necesario para desarrollar capacidades latentes, demostrando que la ciencia espiritual de Steiner es una invitación abierta a todo aquel que quiera trascender las limitaciones de los puntos de vista convencionales, al descubrir a través de la experiencia personal que la realidad es mucho más vasta y rica de lo que permite el materialismo, incluyendo dimensiones espirituales que cuando se conocen directamente transforman por completo la comprensión de la naturaleza de la existencia, revelando que ni la fe ciega ni la ciencia fría, sino los medios están despertando.